Aquí ya, ya estamos aquí. Ya está René con nosotros. Somos listos. Hola René, Hola, buenas noches. ¿Está conectada? Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Perfecto. Ah, excelente. Buenas noches. Buenas noches, René, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. No tengo mucha voz, muy bien. Gracias. Qué placer y qué honor tenerte acá en nuestro canal. Estoy rosudo, no sé. Es un placer, gracias. Y puede ver Diana. Hola, Diana. Hola, René. No tengo mucha voz, discúlpame. No hay problema. Te esperamos con mucha ansiedad acá en Colombia, que nos compartas todos tus conocimientos y tu amor. ¿Qué es lo que más proyectas? Ah, muchas gracias. Sí, voy por eso. Voy por eso. Por favor, ¿nos podrías contar cómo fueron tus inicios? ¿De dónde naces tú? ¿Cómo empiezas tú cuando joven? ¿Cómo te encuentras con esta vida de servicio y de amor a la comunidad? Nació con una meta, es ayudar a los otros. Así fue mi meta de niños. No sabía cómo, claro. Me ayuda a los otros, sí. Y nació con una facilidad de ver el futuro. Y así que fue mi primer paso como vidente a un consultorio. Y por poder empezar más mi camino, visitar la persona en los hospitales. Y eso poco a poco me llevó a poder entender más. Y bueno, sigue un proceso de evolución como cada uno, de poderse encontrar a sí misma. Y después encontró la meditación y bueno, fue a meditar durante años. ¿Y cómo fue ese inicio como vidente? ¿Qué veías, qué entendías y qué pensabas tú o te ayudaron tus papás? ¿Cómo fue ese proceso? No fue un proceso, sentía, yo no tenía ninguna experiencia, la verdad, de la vivencia a un nivel profesional. Yo a veces veía muchas cosas, veía de cosas, para mí fue natural y un día me tuvo este impulso de abrir un consultorio y hacer vidente. Y sin pregunta, sin nada. Hizo eso y cuando venía la primera persona, la mirando, me dice, ¿qué le voy a contar? Este sí no lo conoce, no sé, y soy loco de hacer eso. ¿Qué te pasó? Y no sabía, y la persona toca la puerta, y finalmente insistía tanto que abrió la puerta y bueno, empezó no sabía nada de ella, claro. Yo tomé la mano de las personas y habló de su vida, así que fue para mí una revelación eso y a nivel profesional y después, bueno, claro que fue invitada de congreso, a de radio, para poder hacer de evidencia, eso hizo después a nivel internacional, claro. En ese inicio, ¿dónde vivías? En esos tiempos, ¿dónde estabas viviendo tú? Au sur de Francia, cerquita de Marsella, cerca. Bella tierra. Sí, allá yo nací, sí, para allá, dentro de los campos. Una pregunta, René, ¿cómo fue tus inicios en África? ¿Por qué te fuiste hacia África y cómo fueron esos inicios allá en esa labor tan linda que hiciste en África? En méditation profonde, on encontra el modo de poder tener una acción a la materia. Y eso hizo que sentí el impulso de hacer fortuna sin tener una razón, porque no me interesa la fortuna por fortuna, no veo el interés de eso. Así que empezó a hacer de la inmobiliaria y empezó a hacer fortuna. Y cuando tenía de recursos muy importantes, vamos a decir, por las propiedades que tenía tanto. Así que hizo un hospital en África. Me fue a buscar el lugar más pobre del mundo. Fue a Madagascar en 2002.
Y es así que podía empezar un camino por entender un poco más cómo ayudar a los otros con hospitales. Y ella descubrió la ruta de dos medicinas. Hizo una medicina alopata como un hospital normal y sentí que me falta algo. Así que pidió a des thérapeutes que sanaron con plantas, con todo tipo de allá, de venir trabajar al hospital. Y así que fue una fusión de las dos medicinas y pude entender que existía finalmente de medicina que permite, cuando se complementa, de poder acelerar y sanar a las personas mucho más rápido. Hoy terminamos el árbol negro de un hospital que vamos a hacer a Quintana Roo, México, y allá va a tener las dos medicinas. Es un prototipo que vamos a hacer. ¿En qué consiste la medicina emocional? ¿Cómo nace la medicina emocional? ¿De dónde llega a ti la idea de la medicina emocional? La medicina emocional es toda medicina que viene a tocar la parte emocional, que puede ir de la alimentación al entorno que tiene, a la forma que respira, a los ejercicios, a de terapia específica y a todo lo que permite de poder una atención a la persona más allá de lo normal. Mucha gente sabe dentro de los hospitales hoy falta un poco de esta humanidad y a mucho lado, no únicamente los hospitales. Y la medicina emocional viene a hacer que, por ejemplo, un paciente viene de una enfermedad, lo que sea, le vamos a presentar a un terapeuta y va a tener cita con un médico. Si lo quiere, va a poder entrar con el terapeuta, la terapeuta con él o con él, y a ver el diagnóstico médical. A este momento, ejemplo, si va a seguir un tratamiento, de este momento el terapeuta va a tener una conexión permanente con él o con ella. Si son quimio, no importa el tratamiento. Y si es una operación, ejemplo, no sé, un tumor o lo que sea, de un parto, lo que sea, esta misma terapeuta va a poder estar con ellos, con ella a la habitación antes de ir a la operación, va a poder entrar a la operación y la atender después la operación. Eso, esta parte emocional, esta parte de atención, me permite de poder dar más esperanza a la persona, más vida. Y eso me ayuda a tener un proceso de curación mucho más rápido, mucho más. ¿De dónde nace esta idea o por qué profesas tú ese tema de que la parte emocional incide y ayuda mucho a la sanación? Por dos razones. La primera, tuve una experiencia con miles y miles y miles de personas en África, a Madagascar, que me enseña que yo venía a la idea de la medicina, no sabía más. Y no está cerrada nada, pero yo no pienso en un segundo que otra medicina podía ser bajar de tumor, reducir de cabeza hidrocefal, cicatrizar de herida, de cáncer. Yo no sabía eso. Así que descubrí eso en África y después que empezó mi camino como sanador en México, aquí pude entender la profundidad y las raíces mismas de las enfermedades. Así que la experiencia y el conocimiento acerca de millones de personas, yo creo que toca alrededor de 3,5 o 4 millones de personas, más o menos, en 15 años. Así que eso me permitió de tener un conocimiento y una certeza de lo que estoy haciendo. Que de todas formas es un proyecto que voy a hacer a nivel científico con la ONU, con la OMS, con las instituciones mundiales.
¿Cómo es un proceso de sanación tuyo? Qué pena, pero me salen muchas preguntas y muchas cosas, pero tú eres sanador, tú coges a una persona y las curas y hay muchas evidencias y muchos temas de que has sanado muchas cosas. ¿Cómo es un proceso de sanación solamente imponiendo las manos? Es la profundidad emocional que hace eso. Rápidamente, por entender, yo no quería ser sanador, nunca fue mi meta. Ayudar a los otros, sí, me sanador no. Lo fue porque, por obligación, en el sentido que la gente me pidió de poner su mano. Y debes saber que toda la historia, la meditación profunda, el amor que he tratado de compartir con nosotros, no se ve a los ojos, pero eso las células, las neuronas de las personas lo perciben. Y así que eso permite que cuando se acerca de personas, de poder ayudar, no puede ayudar a todos, me ayuda a varias personas, muchas personas sí, a tener una buena salida a su enfermedad, de un cáncer o un tumor, una persona ciego, una persona que no camina, muchas cosas. Y yo lo que podía entender hoy es que todo eso existe dentro de la parte de la corteza cerebral y que existe una conexión que nosotros no sabemos hacer. Y con los años y las experiencias de la meditación profunda, podía entender esta mecánica que utilizo yo hoy. No tiene nada a ver con ningún ritual, ninguna creencia, es lo que somos. Y gracias a eso yo preparo de miles y miles de personas a nivel internacional a poder actuar en su vida como si pudiéramos los otros 24/24. Y bueno, es eso que sana, nada más. Para ti, ¿qué es el amor? ¿Para ti qué es el amor? Juliette, tu vas prendre un bonbon, quelque chose, c'est fort à la gorge. L'amor es la armonía que se encuentra dentro. Debes saber que dentro de las células, cada célula o neuronas expresa un tipo de energía que los ojos no pueden ver. Y cuando encuentras esta conexión con otra persona, que encuentra que finalmente que tiene el mismo sentido en la vida, esta atracción que se crea, es como los átomos que crean la molécula, como nosotros tenemos una atracción a la planeta Tierra. Existe una atracción a una persona y esta atracción se mide finalmente a la armonía que encuentra una célula con otra. Así que el amor nace y lo podemos ver cuando de personas sienten una atracción, pasa años. Cuando la mujer o el hombre no cuida su relación au nivel del amor, au nivel de los detalles, de la atención, vamos a decir, el amor se apagó. Así que como el amor puede estar muy fuerte a una atracción, puede igualmente estar muy fuerte a un rechazo. Y así que el amor es todo lo que permite de crear esta armonía dentro de las personas que no somos conscientes de eso. ¿Y qué es el amor universal? El amor universal lo podemos considerar como una persona que ama la naturaleza, los animales, los humanos, que prepara un futuro. Existe el amor y existe saber amar. Amar y saber amar. Es como ayuda. Ayuda es bien. Saber ayudar es mejor. Y en el amor, al amor es igual. Amar es bien. Saber amar es mejor. Y gracias a eso existe un proceso de evolución que la persona puede sentir este amor universal, este amor por todo. Es un nivel muy alto de amor que no,
¿cómo te explica? No puede que lo siente únicamente. Su valor son los hechos. El valor del amor son los hechos. Si quiere conocer a una persona, no es a lo que dice, es a lo que hace. Y aquí encontramos una realidad finalmente de este amor. El amor universal, por contestar tu pregunta, es nada más que poder tener un amor a todo. Una de las frases que tú dices que hay muchas muy hermosas, pero una que pusimos hoy al iniciar el programa, te la voy a leer, por favor, y quiero que nos cuentes de ella, de dónde nace esa frase, de dónde nace esa inspiración. Dice, cuando la conciencia mueva al mundo, ese día desaparecerán las guerras, el hambre, la pobreza y las enfermedades. Sí, es lo que espero. Va a empezar eso dentro un poco menos de 100 años. 50 años más o menos va a empezar este camino. 100 años será formal, pero por 200 años nunca va a existir una guerra y tampoco las enfermedades. Así que son des síntesis de cuando podemos ver el futuro o que somos conscientes de una realidad que sabemos y que no puede explicar. A veces las palabras se sintetizan en alguna frase o en alguna palabra nada más y permite de poder decir a la persona de forma sintética, de forma culta, es eso el mundo. Y me parece importante de poder participar en este camino a la humanidad, dejando alguna palabra, algunas frases que son únicamente finalmente el resumen de lo que podemos ver y no explicar o de lo que seremos nosotros en el futuro o lo que necesita por ser mejor persona. Una pregunta, tú en la película que me vi me pareció muy interesante, una película muy linda, decías una frase que me llegó mucho que es, las neuronas del corazón no sufren de cáncer. ¿Por qué el corazón no le da cáncer? Bueno, existe, por el momento es muy complicado que el neurón del cáncer se afecte. En el futuro sí, pero ahorita no, no realmente hoy. O si pasa, son de casos realmente excepcionales, dentro del sentido que cuando el espermatozoide se cruza, entra dentro del óvulo, existe la célula, nacer una célula que su nombre es célula original. Y esa célula original, de forma accesible, vamos a decir, el nombre y de entendimiento, va a dar nacimiento a des cellules qui va se transformer en neurones. Y debes saber que el primer órgano que va a existir, que va a ser el futuro del cuerpo, es 5 semanas después el corazón. Así que este neurona tiene una resistencia y una potencia mucho más superior a lo que puede imaginar del cerebro, de los ojos. Y es por eso que es muy difícil que un corazón pueda tener cáncer, porque son a la base misma de todo lo que va a ser un cuerpo. Porque debes saber que el cerebro aparece mucho semanas después. Y igual por la columna, todo eso. Donc, el primero es el corazón sin tener un cerebro, ¿entiende? Así que este órgano es con eso que empezamos la vida. Cuando va a ver la mamá un ginecólogo y checa la panza de la mamá, futura mamá, la primera cosa que va a ver si el bebé tiene latido del corazón. Esos son los señales de la vida. Y el verdadero señal de la muerte es cuando, bueno, se para este latido. Es por eso que para mí es un error total de desconectar de personas que el cerebro está muerto. Porque el futuro va a poder decir que sí, podemos reactivar el cerebro. Así que el signo de la vida es el corazón, no el cerebro. Para ti, ¿qué es el cáncer?
Es la respuesta a lo que pensamos, a lo que hacemos, a lo que somos como humano, más que ser. Quiere decir que nacimos ser humano. Ser humano significa el ser es el alma, la conciencia, el valor de lo que hace un ser humano. El humano es la parte química y bioquímica. Así que nosotros damos más valor a la parte humana, esta parte química y bioquímica. Y debemos saber que el alma nunca puede morir, el cuerpo sí. Y esta parte química nosotros lo utilizamos de forma muy primitiva. Hacemos la guerra, tomamos alcohol, fumamos, matamos animales por hacer una fiesta alrededor, por la cocina. Se drogamos. Y todo eso hace que utilizamos esta parte humana sin tener cuenta del ser. Y las enfermedades son las raíces de eso. Y el cáncer son parte de eso. No de la persona, de las personas. No es la persona la culpable. Son todo lo que somos. Debemos saber que se comunicamos les unos con los otros. Y muchas veces las personas que tienen un cáncer son de personas buenas. No son de personas malas. Es porque ellos son más receptivos que las personas que son egoístas o que viven por ellos, nada más. Es eso el cáncer. ¿Nuestros bloqueos emocionales desencadenan en enfermedades? No, no, únicamente. Sí, aparte me quiere decir que come, cómo respira, cómo piensa. ¿Por qué debemos pensar mal de los otros? No tenemos obligación de nada. ¿Por qué cargamos la vida? Cuando la vida es una experiencia que permite a nosotros crecer y eso, dentro de ese sentido, desarrollo lo que dice un desequilibrio emocional que hace que, bueno, las raíces de las enfermedades está aquí. Es por eso que tuvimos esta experiencia en África y yo podía entender que las enfermedades no son únicamente químicas, son más. Tienen una fuente antes la expresión química, antes la materia. Y es con eso que en el futuro no existirá las enfermedades, por esta razón. ¿Cuál crees tú que es el mayor problema que tenemos nosotros como humanos? Nuestro peor... El ego. El ego. Nada más. ¿Qué es el ego? El ego es vivir para ti sin tener cuenta de los otros. No podemos amar el dinero y las personas. Podemos tener dinero y amar a la persona, eso sí, me ama es una. Si ama el dinero, va a aplastar a la persona. Va a poder fabricar armas, va a poder hacer la droga, va a poder hacer muchas cosas. Y si ama a las personas, no va a poder hacer eso. Así que, bueno, a la fuente de eso, la única respuesta es el ego, lo que hace que se centralizamos más nosotros que en los otros. Ese ego es la causa de las guerras, de las envidias, de todos los problemas. Es ¿Sí? la peor pandemia. ¿Cómo? Es la peor pandemia el ego. Sí, sí. Sí, el peor que puede tener, peor enfermedad, vamos a decir. ¿Por qué nos llegó la pandemia del COVID al mundo? Debes saber que nosotros, como humanos, por la contaminación, por los antibióticos que damos a los pollos, a la carne, a todos los animales, a los peces, debes saber que nosotros mismos, de forma inconsciente, creamos de enfermedad. Pero aparte de eso, existe de enfermedad que los humanos crean, como el SIDA, como el Ebola, como el COVID, que va a tener de mutación permanente.
Y, y todo eso, bueno, son nosotros que lo creamos. Le primero por la condición de vida. Antes fue conocido como la peste, que por la falta de higiene. Después venían varias enfermedades de polio, de varias enfermedades. Hoy somos a de cáncer, somos a muchos tipos de enfermedad. Y como no es suficiente, los laboratorios, la persona crea de enfermedad por hacer experiencias sin tener cuenta que a quien hacer las experiencias son de ser humano. Así que, bueno, no podemos entender, esperar más que un día caiga a nosotros. Eso es lo que va a pasar en varios años. Una enfermedad mucho más potente que el COVID, mucho más. Otra frase que me llamó mucho la atención y que quería que profundizáramos es dice, nunca juzgar, porque es perder la libertad. Sí. ¿Por qué pierdes tú la libertad al juzgar? Cuando juzgamos, tu pensamiento se enfoca de forma casi permanente, vamos a decir, a tener de pensamiento finalmente personal, limitado a lo que tú crees. Y eso hace que no puedes vivir tu vida. Vive la vida del otro, por lo que hizo, de lo que te hizo, de lo que hace el otro. Y eso no es tu vida. Así que cuando puedes aceptar a los otros como son, no importa lo que hizo o lo que te hizo, a ese momento puedes empezar a tener tu vida real y vivir libre finalmente. Y yo creo que es importante de considerar dos cosas. Que podemos no tener juicio a la persona, pero es importante de saber que la justicia debe tener su lugar. Cuando de mamá o de papá mata a su hijo o mata a su marido porque quiere robar, la única cosa que quiere por poder decir yo soy contigo a su marido, a su hijo, es la justicia. Y yo creo que eso es lo que a muchos lados falta, de tener una justicia honesta, no por abuso de cuenta, por poder saber que finalmente existe un equilibrio entre el bien y el mal. ¿Cuál es para ti, cómo sería para ti el mundo ideal? O sea, ¿qué deberíamos hacernos las personas para podernos ayudar y tener un mundo ideal entre todos, construir un mundo ideal? Un mundo es difícil, pero al menos a tu casa lo puedes hacer. Por ejemplo, a mi casa no tenemos una gota de alcohol. Ayer me regaló una botella de alcohol que dentro de un paquete de personas me regaló eso e inmediatamente la da a otra persona porque no quiere tener alcohol a mi casa. Así que si la gente quiere tomar, no puede tomar en la casa. La gente no puede fumar en la casa. Y los niños no tienen derecho a tener de palabra grosero. Eso no. Y no comemos tampoco la carne roja. Así que es nada, es una casa. Y yo puedo te asegurar que cuando entra a la casa siente la paz. Por alguna, vamos a decir, regla de vida que crea finalmente un ejemplo. No podemos cambiar el mundo, pero a tu casa sí lo puede hacer. Y si puede hacer a tu casa, otro puede hacer igual. Y eso se parece como un río. ¿Qué es un río? Son miles de millones de gotas de agua que unidos pueden nutrir toda la vegetación durante cuando corre. Y después, mira, se une a los océanos, que gracias a eso se crea el vapor del agua, la nube, y puede llevar agua a otro lado del mundo. Eso, yo creo que es cambiar el mundo. Yo creo que no podemos pensar eso y participar a cambiar el mundo, sí. Cada uno de nuestra parte, sí. La responsabilidad de cada uno es cambiar su hogar y su entorno
Y así vamos creciendo como comunidad. Totalmente. Así es la fundación, así funciona. Háblanos de tu fundación. Sé que nos quedan poquitos minutos. Háblanos de tu fundación, por favor, ¿en qué consiste? ¿Y en qué consiste tu venida a Colombia el sábado en Bogotá y el domingo en Santa Marta? Voy a Colombia como voy a muchos países, porque la semana después voy a Estados Unidos, voy a muchos países, México y otros países. ¿Y por qué voy a Colombia como voy a otros países? Porque es importante que la gente pueda me ver, que yo pueda le ver, tener una interacción. A este momento se pasa de fenómenos, que la gente se siente mejor de su salud, de su vida. Y preparamos de voluntario. Diana con John, que está allá, con algún, como Alejandro, algún instructor que son allá, como Carmen, como varias son allá. Ellos hacen de talleres gratuitos y formamos de personas a ser voluntario. Voluntario de dos cosas. Voluntario por ayudar al otro gratuitamente y al mismo tiempo lo que te habló de la casa, de su condición de vida, la casa, voluntario de la conciencia. Y los dos van bien juntos. Y miles de personas hacer este camino y es por eso que voy a Colombia y eso tiene un impacto al pueblo. Así es. Espectacular, pues te quiero decir que primero que todo para mí es un honor, o sea, no quepo aquí en este momento, de verdad que estoy rosudo, me siento nervioso, no sé, pero pues eso soy yo. Y estoy feliz de que estés conmigo. Me llamó tanto la atención todo lo que pude saber de ti que ya cogí un avión y me voy mañana para Bogotá, estaré en tus cursos el sábado y ya me ofrecí como voluntario, voy a hacer el curso voluntario, voy a hacer todos los cursos. No sé qué va a pasar en mi vida, pero de verdad que estoy feliz. René, por favor, danos un mensaje. ¿Qué mensaje le puedes dar a Colombia en estos momentos de transición y lo que estamos viviendo? ¿Qué mensaje nos darías tú a todos los colombianos? Yo sé que tuvo de voto, que algunos son de acuerdo, otros no, eso pasa siempre cuando tiene voto de política. Debes saber que siempre el tiempo sana mucha herida y que con el tiempo podemos cambiar muchas cosas. Yo creo que no debemos perder la esperanza de un mundo mejor y que importa, yo no me interesa la política, la religión tampoco. Me quiere decir que todo se prepara años antes y con una bella voluntad, con de bellos hechos, una atención a la persona, podemos cambiar muchas cosas. Así que sí, Colombia en el futuro será un bello país sin problema, no te preocupes. Bueno, y un mensaje general, porque tenemos gente conectada de toda Latinoamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Canadá, de Brasil, de Argentina, de muchas partes. ¿Qué mensaje nos das tú a todas las personas que estamos en este momento escuchando y las que te escucharán en el futuro? Porque esto queda grabado en YouTube y que invito a todas las personas pues, a que lo compartan y que vean este testimonio tan espectacular muchas veces. ¿Qué mensaje nos das de responsabilidad? Que nosotros nacimos sin nada, desnuda, sin nada. Y que un día todo se termina. Y a veces se termina mucho más temprano que lo que pensamos. Que yo creo que debe ser parte de la educación de cómo se proteger de las enfermedades, cómo podemos aprender a vivir con nosotros, la educación, la cortesía, y en el trabajo igual. Y yo creo que sí, que nacimos sin nada, y que un día, va a dejar todo lo que tiene, te va a ir sin nada. La única cosa que se quedó es una pregunta. ¿Por qué venimos a este planeta si todo lo que tenemos lo dejamos? E igual las personas que amamos. Así que significa que no venimos por algo material. Venimos por algo mucho más sutil, algo que nutre el alma, el ser.
el amor. E eu creio que nós talvez, por tentar de realizar isso e tentar de dar um valor finalmente real à vida, que não por obrigação deve ser material, pode ser material se ele quer, mas sem olvidar que um dia a única coisa que te vai levar é o amor que tem em ti, nada mais. Tienes toda la razón. Bueno. Nacemos sin nada, morimos sin nada, o sea, llegamos sin nada y nos vamos sin nada. ¿Qué es la muerte? La continuidad del espíritu, del alma, dentro de la eternidad, que va y viene a este planeta. Gracias, René. Aquí me podría yo quedar 3 horas. No sé. Eres espectacular. Sí, pero tiene que viajar. Sí, gracias, René. En Colombia te esperamos. Diana, es un placer. ¿Y cómo es tu nombre, señor? Jorge. Jorge, fue un placer poder compartir este momento contigo. Y bueno, espero tener suerte que se vemos sábado, discúlpame. Y bueno, que se conocemos más. Y Diana, como siempre, será un placer que se vemos y felicidad por lo que hacer y por todo lo que representa y más que todo por todo lo que tenta de hacer como mejor persona y de transmitir eso. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo y gracias por ser esa inspiración para todo el mundo. Mil bendiciones. Nos puedes mandar una bendición general. No sé si eso se podrá hacer, no sé, pero... Sí, se hace únicamente que mirando un poco la entrevista. Va a ver, la gente va a sentir algo. Bye, bye. René, gracias mil. Muy querido, muy amable, espectacular. Ya sigo entonces aquí con Dianita contra el resto. Sí, mil bendiciones. sigo aquí. Gracias.